Buenas tardes, estudiantes del programa Eres Colegio Sierra Morena, sede Campo Verde, sábados, ciclo 3. Habla la profesora Mile Díaz del componente comunicativo y vamos a dar inicio a nuestro video explicativo de nuestra guía, tema categorías gramaticales. Iniciamos. ¿Qué son las categorías gramaticales? Es la clasificación que reciben las palabras por su tipo y de acuerdo a la función que cumplen dentro de la oración. En ellas encontramos el adjetivo, artículo, adverbio, pronombre, sustantivo, interjección, preposición, conjunción y verbo. Un ejemplo, todas las palabras que nos nombran personas, animales, objetos, cosas, las clasificamos en la categoría de sustantivo. También todas las palabras que utilizamos para añadir características o propiedades al sustantivo o nombre quedan clasificadas en la categoría adjetivo. Vamos a estudiar cada una de ellas. Sustantivo. El sustantivo o nombre es la clase de palabra que hace referencia a personas, objetos, lugares, animales, ideas, conceptos, sentimientos, entre otros. Este suele variar en género masculino o femenino o en número singular o plural. Los sustantivos se clasifican en comunes, que nombran elementos de la misma clase en forma general, casa, diario, elefante, madre, mesa, sillas. Propios, que nombran un sujeto o objeto de forma individual, Carlos, Dora, Europa, Madrid, Bogotá, Colombia. Recordemos que en los propios entran los nombres de las personas, nombres de ciudades, países. Concretos, nombran elementos tangibles, foto, mono, silla, cuaderno. Abstractos, nombran elementos que no se pueden percibir con los sentidos. Alegría, dolor, esperanza, tristeza. Individuales, nombran elementos en forma individual. Cerdo, nadador, perro. Colectivos, nombran conjuntos de elementos de la misma clase o especie. Caserío, enjambre, jauría. Contables, nombran elementos que podemos contar. Avión, barco, elevador, gallina. Incontables, nombran los elementos que no se pueden contar o dividir en unidades. Calor, lluvia, naturaleza, pereza, arena, estrellas. En las categorías tenemos también el adjetivo, que es la clase de palabra que hace referencia a las cualidades, características, estado de origen, entre otros, de los sustantivos. Este varía también de género en masculino o femenino y en número singular o plural para tener una concordancia con el sustantivo al que está acompañando. En los adjetivos tenemos una clasificación, los adjetivos calificativos y los adjetivos demostrativos. En los calificativos son los que describen o califican al sustantivo sujeto de la oración al resaltar una o más cualidades. Bonito, simpático, amable, triste, cruel, bello, hermoso. Y en los demostrativos determinan una relación de proximidad con el sustantivo del cual se habla. Este, ese, eso, esa, aquel, aquella, estos, esas, esos, aquellos y aquellas. Encontramos el artículo, que el artículo es una clase de palabra que acompaña al sustantivo dentro de una oración. El artículo y el sustantivo se expresan en igual género masculino, femenino y número singular o plural, y la función del artículo es especificar si el sustantivo es conocido o desconocido. En esta clasificación tenemos artículos definidos y artículos indefinidos. En los definidos se usan cuando nos referimos a algo conocido, el, la, los, las. Ejemplo, el perro es de mi amigo, la niña está contenta, los lápices son de Andrés. Ahí sabemos de quién son los lápices específicamente, que niña también está contenta. Y en los artículos indefinidos se usan cuando nos referimos a algo desconocido, una, unos, unas. Ejemplo, un gato se comió el pan, una niña del colegio, unos perros me asustaron. Aquí no sabemos cuáles son los perros que me asustaron y tampoco tenemos claridad cuál fue el gato que se comió el pan. Tenemos los pronombres, que los pronombres son las palabras empleadas para sustituir al nombre o al sustantivo y así no tener que reiterativamente nombrarlo dentro de nuestra oración o nuestro escrito. Se utiliza para sustituir
Cuando usamos los nombres de personas, animales, cosas, objetos, los pronombres pueden ser de muchos tipos, dependiendo del tipo de relación que permiten establecer. Tenemos también que los pronombres están en primera, segunda y tercera persona, y en cada uno de ellos los vamos a encontrar tanto singular como en plural. Primera persona del singular, yo. Segunda persona del singular, tú. Tercera persona del singular, él o ella. Primera persona del plural, nosotros. Segunda persona del plural, vosotros. Tercera persona del plural, ellos o ellas. En los pronombres también tenemos unas clases: personales, demostrativos, indefinidos, numerales, relativos, posesivos, interrogativos. Estos van de acuerdo a lo que queremos expresar en nuestra oración. Ejemplo: personal, yo quiero ese libro. Posesivo, ese carro es mío. Continuamos con los verbos, que son todas las acciones que realiza el sustantivo. Son aquellas palabras que expresan acción, existencia o estado del ser en una oración. Son las palabras que nos dicen qué está haciendo el sujeto en esa oración. Por lo tanto, los verbos son esenciales para cualquier forma de comunicación y no podemos crear un pensamiento u oración completa sin hacer uso de un verbo. Los verbos los podemos clasificar por forma, según cómo está formado, por su raíz o por su destinencia. De modo indicativo, subjuntivo, imperativo, por tiempo, pasado, presente o futuro, por conjugaciones, ar, ir, por persona, primera, segunda o tercera, y en número, singular o plural. Tenemos que tener presente también que el verbo se usa en 3 tiempos, lo que llamamos tiempos verbales: en pasado, en presente y en futuro. Ejemplo: ayer llovió toda la noche, pasado. En presente, llueve con mucho viento. Y en futuro, mañana lloverá todo el día. También tenemos los modos verbales, que son las diversas formas en las que podemos expresar un verbo según la intención del mensaje que queremos dar. En modo subjuntivo, que se utiliza para expresar ideas, deseos y posibilidades y se enfoca en el yo. Ejemplo: espero que mis papás me traigan un regalo. En el modo imperativo, se usa para expresar una petición o una orden. Se enfoca en el tú. Ejemplo: necesito que estudies matemáticas. En el modo indicativo, que expresa acciones reales, afirmaciones o narra sucesos, y se enfoca en la tercera persona, él o ella. Ejemplo: María irá a la playa en verano. Encontramos el adverbio. Un adverbio es un tipo de palabra que expresa las circunstancias de un evento. Nos brinda la información acerca del modo, el tiempo, el lugar, entre otros aspectos en los que se desarrolla la acción. Los adverbios son palabras invariables, es decir, no cambian en relación con el género ni el número. Los adverbios también se dividen en clases: de lugar, aquí, allá, cerca, lejos, atrás; de duda, acaso, tal vez, quizás; de negación, no, nunca, jamás, tampoco; de cantidad, mucho, tanto, menos, más, poco; de afirmación, sí, además, también; de tiempo, mañana, después, luego, hoy, tarde; de modo, bien, mal, rápidamente, cómodamente. La función del adverbio es complementar al verbo o al adjetivo o a otro adverbio. Vamos a ver unos ejemplos. El árbol es bastante alto. Aquí vemos que el adverbio es bastante y está complementando el adjetivo, que es alto. Tenemos: la niña salió temprano. El adverbio es temprano y está complementando el verbo, que es salir. Y también tenemos: la solista canta muy bien. Tenemos el adverbio muy, que está acompañando y complementando otro adverbio, que es bien. También en las categorías encontramos las interjecciones. Una interjección es una categoría gramatical que no forma parte como tal de la oración.
Son palabras o conjuntos de palabras que sirven para expresar un sentimiento vivo, llamar la atención o describir un sonido. Se consideran como oraciones independientes con un significado propio y siempre se deben escribir entre dos signos de puntuación. 2 comas, 2 signos de admiración, 2 signos de interrogación. Normalmente las encontramos al principio de alguna frase. Por ejemplo, O es una interjección que se usa para expresar asombro o admiración. Aquí encontramos algunas de ellas. A, que nos indica asombro o placer. Pedir silencio. Uy, asombro, sorpresa o miedo. Vamos, animar, apresurar a alguien. Uf, cansancio o sofoco. Ahí en el cuadrito encontramos otras interjecciones que nos pueden ayudar con nuestros escritos. Encontramos también las preposiciones, que una preposición es una palabra que relaciona los elementos de una oración. Pueden indicar origen, procedencia, destino, dirección, lugar, medio, punto de partida, motivo, entre otros. En ellas encontramos a, ante, bajo, con, contra, desde, durante, excepto, hacia, hasta, mediante, por, entre otras. En el siguiente cuadrito encontramos las preposiciones, su significado y algunos ejemplos de ellas. Lugar, por tiempo, por causa, por modo, por finalidad, por compañía, por instrumentación. Y como podemos ver en el cuadrito, una misma preposición puede clasificarse en varias de estas clases porque puede cumplir diferentes funciones dentro de la misma oración. Por último, en estas categorías gramaticales encontramos las conjunciones, que son las palabras que sirven de enlace entre las partes de una oración o entre dos oraciones, es decir, que permiten unir palabras o construcciones. Por ejemplo, y, o, pero, aunque, porque. Tenemos tres tipos de conjunciones: coordinantes, que unen elementos sin establecer relación de dependencia entre ellos. Ejemplo, Clara y Ana bailaron juntas. En ellas encontramos copulativas, disyuntivas y adversativas. Tenemos subordinantes, que establecen una relación de dependencia entre los elementos que unen. Ejemplo, tengo ganas de que vengas. Pueden ser de causa, de consecuencia, de condición, de concesión. Y tenemos locuciones conjuntivas, que son grupos de palabras que funcionan como una conjunción. Ejemplo, me gusta mucho el pescado, además de la carne. En ella podemos encontrar o bien, sino que, dado que, de modo que. Aquí encontramos un cuadrito donde tenemos las conjunciones que más usamos, las subordinantes y las coordinantes. Y podemos encontrar la clasificación dentro de ellas de cada una. Algunos ejemplos. Quiero estudiar medicina o kinesiología. Aún no me decido. Aquí tenemos una conjunción disyuntiva. La palabra o, que aquí la tomamos como palabra, nos está uniendo dos palabras. Mis padres ya conocían París. No obstante, este año volverán a viajar allí. Es adversativa y restrictiva. No obstante, me está haciendo la unión de dos oraciones. Chicos, hemos llegado al final de nuestro video. Aquí encontrarán algunos enlaces donde pueden tomar más información acerca de las categorías gramaticales. Gracias.